A veces nos cuesta demasiado confiar, ¿verdad? Nos perdemos en tantos pensamientos, en ese ir y venir de ideas, de suposiciones, de preguntas sin respuestas claras. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla, todo el tiempo dudando, analizando, temiendo. Pero aquí, en este espacio, quiero que encuentres un respiro, un lugar donde no tengas que entenderlo todo, ni resolverlo todo tú solo. Aquí puedes rendirte en el mejor sentido de la palabra, rendirte a Dios, dejar de cargar tanto y aprender a confiar. Y si estás aquí es porque en tu interior hay una necesidad, aunque no la sepas explicar del todo. No es casualidad que estés aquí en este video. Tal vez estabas pasando por tus redes sin pensarlo mucho, o quizás te apareció este mensaje justo cuando más lo necesitabas, pero déjame decirte algo desde lo más profundo de mi fe. No es una coincidencia. Es Dios hablándote, llamando tu atención, recordándote que no estás solo, que no estás sola, que Él sigue contigo aunque todo lo demás parezca inestable. Este video no es solo un contenido más para entretenerte, es un pequeño refugio para tu alma, una pausa que tu corazón venía necesitando hace rato. Primera parte. Deja de pensar tanto, comienza a confiar de verdad. Vivimos en una época donde la mente no descansa, donde todo parece estar diseñado para hacernos pensar una y otra vez las mismas cosas. Nos cuestionamos si estamos tomando las decisiones correctas, si deberíamos haber actuado diferente, si mañana va a salir bien, si lo que estamos haciendo ahora mismo tiene sentido o no. Pensamos en lo que dijimos ayer, en lo que vamos a hacer dentro de una semana, y muchas veces terminamos agotados mentalmente sin haber hecho nada físicamente. Y aquí está el punto. Cuando pensamos demasiado, dejamos poco espacio para confiar. Confiar en Dios no es simplemente decirlo, es soltar. Y soltar no es rendirse en el sentido negativo, es descansar. Es reconocer que uno no lo sabe todo, que uno no puede controlarlo todo, y que aunque tratemos de tener todo en nuestras manos, hay cosas que solo Dios puede manejar. El problema es que, cuando no confiamos, comenzamos a sobrepensar, y cuando sobrepensamos, comenzamos a dudar. Y cuando dudamos, dejamos de avanzar. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa es una de las verdades más poderosas que puedes aplicar en tu vida. Dios no dice que no pienses, no. Lo que Él dice es que no te apoyes solamente en tu entendimiento, porque hay cosas que no vas a comprender ahora, pero sí más adelante. Hay caminos que parecen confusos hoy, pero que están siendo enderezados mientras tú caminas, aunque no lo veas. Cuando uno confía en Dios, empieza a vivir desde la paz, no desde el análisis constante. ¿Y sabes algo curioso? Las personas que más piensan, muchas veces, son las que más miedo tienen, porque el pensamiento excesivo viene de la necesidad de control, de querer tener todas las variables bajo vigilancia, de evitar el dolor a toda costa. Pero la fe no funciona así. La fe no es un plan de control, es una entrega total. Jesús lo enseñó muchas veces con su manera de vivir. Él no estaba desesperado, Él no corría con ansiedad de un lado a otro, Él caminaba con calma, con certeza, con dirección, porque confiaba en su Padre. Y nosotros que decimos seguir a Jesús, muchas veces vivimos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, pensamos como si todo dependiera de nosotros, y no es así. Dios sigue siendo Dios. Y mientras tú piensas cómo vas a salir de esto, Él ya está preparando la salida. Entonces, ¿por qué sigues pensando tanto? ¿Por qué le das tantas vueltas a lo mismo? ¿Por qué no decides hoy confiar más y pensar menos? No estoy diciendo que dejes de usar tu inteligencia, claro que no, pero hay una línea muy fina entre reflexionar y obsesionarse, entre razonar y angustiarse. Y si en este momento lo que estás sintiendo es más ansiedad que paz, entonces es hora de frenar ese tren de pensamientos y decir: Dios, yo ya pensé suficiente, ahora te lo entrego a ti.
Y cuando lo hagas, hazlo de verdad. No lo entregues para luego volver a tomarlo cada 5 minutos. No, entrégalo y deja que Dios sea Dios, porque Él no se equivoca, Él no improvisa, Él ve lo que tú no ves, Él conoce lo que tú no sabes. Y si Él dice confía, es porque hay un plan, aunque ahora no lo entiendas. Vamos a seguir con esto en la próxima parte, porque todavía hay mucho más que hablar sobre cómo confiar y dejar de sobrepensar. Pero por ahora quiero que te quedes con esta idea en el corazón. Pensar mucho te llena de dudas. Confiar mucho te llena de paz. ¿Con cuál de las dos quieres vivir? Segunda parte: la trampa del control y el arte de soltar. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es el deseo de tenerlo todo bajo control. No importa cuánto creas, cuánto ores o cuánto leas la Biblia, si dentro de ti hay una necesidad constante de tener todas las respuestas, de prever todos los escenarios, de anticiparte a cada problema, entonces no estás confiando, estás controlando. Y controlar agota, desgasta y te aleja de la paz que Dios quiere darte. La mente nos engaña muchas veces, haciéndonos creer que si pensamos más, vamos a encontrar una solución mejor. Pero muchas veces, pensar más no es pensar mejor. Pensar más solo te encierra en tus propios temores, en tus propias inseguridades, en tus propios límites. Por eso es tan importante aprender a soltar. Y soltar no es resignarte, no. Es un acto de fe. Es mirar al cielo y decir: Señor, esto ya no está en mis manos, pero sé que está en las tuyas. Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 6, versos 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras no son poesía espiritual, son instrucciones prácticas. Jesús te está diciendo: no vivas en modo supervivencia, vive en modo confianza. El afán nace cuando creemos que todo depende de nosotros. Pero la fe nace cuando recordamos que todo depende de Dios. Mucha gente vive paralizada por el miedo al futuro, y ese miedo se alimenta cada vez que la mente se lanza a imaginar todo lo que podría salir mal. Pero Dios no está en la imaginación del desastre. Dios está en la verdad presente, en lo que Él ya prometió, en lo que Él ya aseguró para ti. Y si Él prometió cuidar de ti, ¿por qué temes tanto? El problema es que muchos de nosotros hemos crecido en ambientes donde nos enseñaron que si no te preocupas, eres irresponsable, que si no estás ansioso, es porque no te importa, que si no lo piensas todo, es porque no lo estás tomando en serio. Pero Jesús vino a romper esas ideas. Él vino a enseñarte que se puede vivir con paz en medio del caos, que se puede confiar aún sin entender, y que se puede caminar sin ver todo el camino, porque lo que sostiene no es tu claridad, es la fidelidad de Dios. Soltar es confiar, y confiar es decir: no entiendo, pero sigo. No veo la salida, pero avanzo. No tengo todo claro, pero tengo a Dios, y con eso me basta, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y tal vez tú estás aquí porque llevas semanas, meses, incluso años, atrapado en pensamientos que no te dejan avanzar. Tomas una decisión y luego dudas. Dices algo y luego te arrepientes. Sientes que vas a empezar, pero luego vuelves atrás porque no estás seguro. Todo eso es el resultado de una mente que no ha aprendido a soltar. Hoy Dios quiere enseñarte ese arte sagrado, el arte de confiar sin ver, de caminar sin entender, de soltar sin miedo, no porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Y la fidelidad de Dios no cambia, aunque tus pensamientos cambien. Entonces la pregunta es: ¿vas a seguir tratando de tener el control de todo? ¿O vas a empezar a dejar que Dios sea quien guíe? Te invito a que lo pienses de verdad, porque esta decisión
puede ser la diferencia entre una vida llena de ansiedad o una vida llena de paz. Tercera parte. Cuando confiar duele, pero vale la pena. Confiar en Dios suena hermoso en palabras, pero cuando llega el momento real de hacerlo, muchas veces duele. Duele porque soltar no es cómodo, porque confiar implica quedarte quieto cuando tu carne quiere correr, esperar cuando todo a tu alrededor te grita que tomes decisiones rápidas y callar cuando tu orgullo quiere gritar respuestas. Pero es en ese momento, justo ahí, donde se forma la fe verdadera. No es en los días fáciles, sino en los días donde todo tiembla menos la certeza de que Dios sigue al mando. Quizás estás en una etapa donde sientes que las cosas no se están dando como esperabas. Oraste, hiciste todo lo correcto, te esforzaste, y aún así, las puertas siguen cerradas, las respuestas no llegan, y todo se siente silencioso. Ahí es donde muchos comienzan a dudar, a sobrepensar, a imaginar que quizás Dios ya no está, o que tal vez hizo una promesa que no tiene intención de cumplir. Pero ahí es donde tienes que recordar lo que dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ves? No siempre vas a entender lo que Dios hace, pero sí puedes confiar en que Él nunca se equivoca. A veces Dios te cierra una puerta, no porque no te quiera bendecir, sino porque esa puerta llevaba a una trampa. A veces te quita algo que tú querías porque lo que Él tenía para darte era 1000 veces mejor. Pero si no confías, vas a pasar toda tu vida peleando con lo que no puedes entender, en lugar de avanzar hacia lo que sí puedes vivir. Hay personas que se han quedado detenidas en momentos que ya pasaron, simplemente porque su mente sigue preguntándose por qué. Y el por qué no siempre trae paz. El por qué a veces se convierte en una prisión. Pero hay una pregunta más poderosa que puede liberarte. ¿Para qué? ¿Para qué me está permitiendo Dios esto? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué quiere transformar en mí? Confiar no siempre se siente bien. A veces vas a confiar con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, con incertidumbre. Pero aún así, puedes decir, Dios, no lo entiendo, pero sigo creyendo. Esa clase de fe es la que toca el corazón de Dios, no la que cree cuando todo va bien, sino la que se mantiene firme en medio del desierto, cuando todo alrededor dice que no hay salida. Y si hoy estás en un momento así, quiero que sepas que no estás solo. Muchos hombres y mujeres en la Biblia pasaron por temporadas donde no entendían nada. José fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente, olvidado durante años, pero nunca dejó de confiar. Y al final, lo que parecía una historia de tragedia se convirtió en una historia de propósito, porque Dios tenía un plan desde el principio. Entonces, si hoy te duele confiar, no te sientas culpable. Es parte del proceso. Solo no te detengas. No dejes que el dolor sea más fuerte que la esperanza, porque Dios ve tu esfuerzo, tu fe, tus lágrimas, tu lucha interna, y no lo va a desperdiciar. Todo eso está construyendo algo eterno en ti. La fe verdadera no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en testimonio, en crecimiento, en profundidad espiritual. Y ese es el tipo de vida que vale la pena vivir. Cuarta parte. Pensamientos que mienten y verdades que liberan. Una de las trampas más comunes en las que caemos cuando pensamos demasiado es creer que todo lo que pensamos es verdad. Pero no todo lo que pasa por tu mente es real, ni viene de Dios, ni tiene fundamento. A veces, los pensamientos vienen del miedo, otras veces del pasado, otras de heridas que no han sanado. Y si tú no aprendes a identificar eso, terminas creyendo cosas que nunca fueron ciertas y viviendo desde una mentira disfrazada de lógica. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que dice? Llevando cautivo cada pensamiento. No dice que los pensamientos van a desaparecer, ni que nunca más vas a tener dudas, sino que cada vez que llegue una idea que no viene de Dios, tú tienes la autoridad de decirle: no, tú no me vas a dominar, tú no tienes la última palabra, mi fe está por encima de mis suposiciones. Y esa es una batalla diaria, porque no basta con confiar una vez. A veces confías por la mañana y por la tarde ya estás otra vez dudando. Confías cuando estás en paz, pero cuando llega el silencio de Dios, cuando no ves nada claro, vuelven los pensamientos a golpear tu mente. Y ahí es donde debes pelear espiritualmente, no con gritos, no con rabia, sino con verdad. Hay pensamientos que te dicen: todo va a salir mal, pero Dios dice: yo tengo planes de bienestar, no de mal. Hay pensamientos que susurran: estás solo, pero Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Hay pensamientos que repiten: no tienes solución, pero Dios dice: yo soy tu esperanza y tu redentor. ¿Ves la diferencia? Por eso es tan importante que alimentes tu mente con la palabra de Dios y no solo con tus pensamientos, porque si no, tu mente te puede engañar, te puede paralizar, te puede secar el alma. Y aquí quiero decirte algo muy claro: tú no estás loco por pensar tanto. No estás mal por tener dudas de vez en cuando. Eso le pasa a todos, pero lo que no puedes permitir es que esos pensamientos te gobiernen. Tú fuiste creado para vivir en libertad, no en ansiedad, para avanzar en fe, no para quedarte dando vueltas en tus propias ideas. Cuando tú decides creerle más a lo que Dios dice que a lo que tú piensas, algo dentro de ti comienza a cambiar. La mente se calma, el corazón se estabiliza, la fe se fortalece. Y no porque todo haya cambiado afuera, sino porque tú cambiaste por dentro. Porque en lugar de seguir escuchando la voz de tus miedos, comenzaste a escuchar la voz de tu Padre Celestial. Y esa voz no confunde, no presiona, no llena de pánico. Esa voz da paz. Como lo dice Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que Dios quiere para ti: paz completa, no pensamientos rotos. Pero para llegar ahí necesitas tomar una decisión firme cada día. No voy a dejar que mis pensamientos me dominen, voy a dejar que Dios me guíe. Quinta parte: ¿y si todo saliera bien? La perspectiva que transforma tu fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? ¿Y si todo saliera bien? No como una ilusión, no como un escape de la realidad, sino como una posibilidad verdadera. Porque cuando sobrepiensas, casi siempre lo haces desde el peor escenario posible. Imaginamos que va a fallar, que nos va a doler, que vamos a perder. Nuestra mente, sin darnos cuenta, se acostumbra a pensar en lo malo como lo más probable. Pero, ¿por qué no entrenar el corazón para pensar en lo bueno que Dios puede hacer? La Biblia está llena de historias donde todo parecía perdido, y al final, Dios se glorificó. ¿Sabes por qué? Porque así trabaja Él. A veces permite que las cosas lleguen a un punto donde nuestra mente ya no tiene solución, para que entendamos que no se trata de lo que podemos calcular, sino de lo que Él puede transformar. Y esto no es motivación barata, es teología vivida. Es el carácter de Dios revelado en miles de historias a lo largo de la Biblia y de la historia. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Todas las cosas, no algunas, no las fáciles, no solo las que entiendes, todas. Incluso eso que hoy te duele, que te confunde, que no puedes explicar. Eso también, en manos de Dios, puede convertirse en parte de tu testimonio más poderoso. Pero para que eso pase, tienes que hacer un cambio en tu mente. Tienes que dejar de esperar lo peor todo el tiempo, porque eso te consume, porque eso no es fe, eso es miedo con otra máscara. Y si en vez de pensar que vas a fracasar, piensas que vas a aprender algo valioso,
¿Y si en vez de pensar que vas a perder, crees que vas a crecer? ¿Y si en vez de esperar el rechazo, te preparas para la bendición? No se trata de negar la realidad, se trata de vivir desde una fe que mira más allá de lo visible. Como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué es eso que no se ve? La obra de Dios en tu vida, su mano moviendo lo que tú no ves, su propósito ajustando cada detalle, incluso en medio de tus errores y de tu confusión. Porque sí, a veces te vas a equivocar, pero eso no cancela el plan de Dios. Él es más grande que tus tropiezos, más sabio que tus suposiciones, más paciente que tus angustias. Entonces, la próxima vez que tu mente comience a correr hacia lo negativo, hacia el fracaso, hacia la vergüenza o el dolor, detente un segundo y di en voz alta: ¿y si todo sale bien? Hazlo como un acto de fe, como una declaración de confianza, como una forma de recordarte a ti mismo que tu historia no depende solo de ti, sino de un Dios que sabe cómo convertir el dolor en propósito, la caída en impulso, el silencio en revelación. Así que hoy te invito a hacer ese ejercicio. La próxima vez que te descubras pensando demasiado, repítelo: ¿y si todo sale bien? Y luego agrega: Señor, yo no lo veo claro, pero confío en ti. Sexta parte. Confiar cuando nada tiene sentido. La fe que resiste en la oscuridad. Hay momentos en los que confiar en Dios no solo es difícil, sino que parece imposible. No porque no lo ames, no porque no creas, sino porque las circunstancias son tan confusas, tan dolorosas o tan silenciosas, que todo dentro de ti grita: ¿dónde está Dios ahora? Y en esos momentos es cuando más pensamientos invaden tu mente. Empiezas a recordar errores del pasado, te cuestionas si estás siendo castigado, te preguntas si hiciste algo mal, si tomaste la decisión equivocada, si oraste lo suficiente. Y sin darte cuenta, te vas alejando de la confianza y te vas hundiendo en la duda. Pero la duda no es el enemigo de la fe. El enemigo de la fe es la rendición ante la desesperanza, porque dudar es humano, pero confiar a pesar de la duda, eso es divino. Eso es lo que Dios busca, no un creyente perfecto, sino uno real. Uno que diga: estoy roto, pero sigo creyendo. Estoy confundido, pero no suelto tu mano. No entiendo nada, pero sé que tú eres bueno. Mira lo que dice el Salmo capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Este versículo no dice que el justo no va a sufrir, no dice que va a tener todo claro, dice que va a pasar por muchas aflicciones, pero que en todas, absolutamente todas, el Señor se encargará de liberarlo. Ese es el tipo de promesa que uno necesita cuando todo parece estar desmoronándose. Y a veces, Dios permite que pases por temporadas donde no veas nada, donde no escuches respuestas, donde parezca que el cielo está en silencio. Pero ese silencio no significa ausencia. Al contrario, muchas veces es en el silencio donde Dios está más cerca, porque está trabajando en ti, en tu carácter, en tu humildad, en tu capacidad de confiar sin garantías visibles. Piénsalo así: si confiaras solo cuando todo tiene sentido, entonces tu confianza no estaría en Dios, sino en la lógica. Pero la fe va más allá. La fe se activa justo cuando el entendimiento falla, cuando no tienes respuestas pero sigues creyendo, cuando no tienes señales pero no dejas de orar, cuando estás cansado pero no te sueltas de la mano de Dios. Y sí, muchas veces el enemigo va a intentar aprovechar ese momento para llenar tu mente de mentiras. Te va a decir que Dios te dejó, que no le importas, que nunca va a pasar nada. Pero tú tienes que pararte firme y responder con la verdad. Como dice el Salmo capítulo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Habla contigo mismo si hace falta.
Recuérdale a tu alma que esto es solo una etapa, que el dolor no es para siempre, que el silencio no es el final y que Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás respirando, todavía hay esperanza. Si todavía te duele, todavía estás siendo formado. Y si todavía puedes decir, confío, aunque sea con voz temblorosa, entonces estás caminando en la dirección correcta. Así que no te rindas. Aunque nada tenga sentido ahora, aunque sientas que todo se desmorona, quédate con esta verdad. Dios sigue en el trono y tu historia no se acaba aquí. Séptima parte. Dejar de vivir desde el miedo. La libertad que viene al confiar. Cuando tu vida está guiada por el miedo, cada decisión se vuelve una carga, cada paso parece un riesgo, cada oportunidad se convierte en una amenaza. Y eso no es vida, eso es sobrevivir. Es levantarte cada día con el alma cansada, con la mente en guardia, con el corazón en alerta. Y Dios no te creó para eso. Él no te diseñó para vivir encerrado en tus pensamientos, dominado por el temor de lo que pueda pasar. Él te creó para vivir confiando, avanzando con paz, sabiendo que aunque el camino no sea claro, Él va delante de ti. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice algo que necesitas recordar una y otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese verso es una llave que abre la puerta de la libertad mental y emocional. Porque lo que tú estás sintiendo cuando piensas tanto y tienes miedo, no viene de Dios. Lo que viene de Dios te fortalece, te da claridad, te llena de paz. Y si lo que sientes no es eso, entonces no tienes por qué aceptarlo como parte de ti. Muchas veces, sin darnos cuenta, normalizamos el miedo. Lo justificamos. Decimos que somos precavidos, que solo estamos siendo responsables, que necesitamos pensar en todo antes de actuar. Y claro, es bueno ser prudentes. Pero no confundas prudencia con parálisis, porque la prudencia viene con paz, pero la parálisis viene con angustia. La prudencia te ayuda a decidir, pero el miedo te impide vivir. Y hay personas que llevan años esperando a tenerlo todo claro para moverse, para empezar algo, para cambiar de dirección, para perdonar, para arriesgarse. Y así se les va la vida, pensando, dudando, temiendo, aguardando el momento perfecto que nunca llega. Y mientras tanto, Dios les está diciendo, si tan solo confiaras en mí, ya estarías caminando hacia tu bendición. Pero claro, confiar es difícil cuando has sido herido, cuando tu historia está marcada por decepciones, por traiciones, por fracasos. Es difícil creer que esta vez puede salir bien cuando antes tantas veces salió mal. Y por eso el miedo se vuelve un escudo. Pensamos que si nos adelantamos al dolor, si lo imaginamos antes, no nos va a doler tanto cuando llegue. Pero eso es mentira, porque lo único que logramos es sufrir dos veces, antes y después. Confiar en Dios te libera de ese ciclo, te saca de ese círculo vicioso de sobrepensar, temer, detenerte, repetir. Confiar no significa que no vas a sentir miedo. Significa que no vas a dejar que el miedo te gobierne. Significa que, aunque tiemble tu corazón, tus pies siguen caminando. Porque sabes que no vas solo, que Dios está contigo, que si Él te guía, no te va a abandonar a mitad de camino. La libertad que viene de confiar no es una teoría, es real. Es dormir tranquilo sin tener todo resuelto. Es sonreír sin saber cómo se van a dar las cosas. Es tomar decisiones desde la paz, no desde la presión. Es vivir desde la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no entiendes nada. Y esa vida existe, está al alcance, pero tienes que elegirla. Cada día, cada vez que la mente quiera tomar el control, tú tienes que recordarle a tu alma, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Y yo creo que Dios es fiel, que no me deja, que me cuida, que me guía. Así que no voy a vivir desde el miedo, voy a vivir desde la fe. Octava parte.
Cuando confiar cambia tu mente y sana tu corazón. Confiar no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Porque cuando confías de verdad en Dios, tu forma de pensar comienza a transformarse. La ansiedad pierde fuerza, los pensamientos negativos pierden autoridad, el caos interno empieza a calmarse y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a sanar. Sí, así como lo lees, confiar en Dios sana. Sana tus emociones, sana tu pasado, sana tu forma de ver la vida. Porque cuando vives pensando todo el tiempo en lo que podría salir mal, tu mente se desgasta, tu corazón se vuelve duro y empiezas a vivir como si estuvieras en una guerra constante. Pero cuando decides confiar, es como si dejaras caer una armadura pesada que llevabas puesta por años. Te sientes más liviano, más libre, más real. Romanos capítulo 12, verso 2, lo dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabes cómo se renueva el entendimiento? No solo leyendo más, no solo pensando diferente, sino confiando. Porque la confianza en Dios reprograma tu mente. Te enseña a interpretar la vida desde la verdad y no desde el miedo, desde el amor, no desde la culpa, desde la esperanza, no desde la duda. Y cuando eso pasa, cuando de verdad permites que Dios transforme tus pensamientos, se refleja en todo, en la manera en que hablas, en cómo reaccionas ante las dificultades, en cómo tratas a los demás, en cómo te ves a ti mismo. Porque ya no eres una persona esclava de lo que siente, sino guiada por lo que cree. Y lo que crees es que Dios está contigo, que Él tiene el control y que tu vida tiene propósito, aunque no entiendas todo lo que está pasando. Además, algo hermoso ocurre cuando confías de verdad. Empiezas a recuperar tu alegría, porque pensar tanto en todo te roba el gozo. La mente te atrapa en futuros que no existen, en miedos que nunca se cumplen, en suposiciones que solo te desgastan. Pero la fe te trae al presente, a lo que Dios está haciendo hoy, a lo que puedes agradecer hoy, a lo que puedes disfrutar sin tener que entender cada detalle. Por eso, confiar en Dios no es una debilidad, es una sanidad. Es volver al diseño original, donde el ser humano no vivía preocupado por lo que iba a comer, ni por cómo iba a vestir, ni por lo que otros pensaban, sino que simplemente caminaba con Dios, confiaba en su voz y disfrutaba de la hora. Y quizás tú has estado tan ocupado pensando en todo lo que puede fallar, que no te has dado cuenta de lo que ya está bien. Has estado tan concentrado en lo que te falta, que no has visto lo que ya tienes. Has estado tan atrapado en lo que no entiendes, que se te está olvidando vivir. Hoy quiero recordarte esto con todo mi corazón. Dios no quiere que vivas atrapado en tu mente. Él quiere que vivas desde tu espíritu, desde tu fe, desde tu confianza en Él, porque ahí es donde hay libertad. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo desde el temor o estoy viviendo desde la fe? ¿Estoy alimentando mis pensamientos o estoy alimentando mi confianza en Dios? ¿Estoy permitiendo que mis dudas me definan o estoy dejando que Dios me transforme? La respuesta que des no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser honesta, porque desde esa honestidad, Dios empieza a obrar. Novena parte. Confiar también es moverse. La fe no es pasividad, es obediencia activa. Muchas veces, cuando hablamos de confiar en Dios, la gente lo confunde con quedarse quieto, esperando a que algo pase. Como si confiar fuera simplemente sentarse con los brazos cruzados, decirle a Dios que se haga su voluntad y no hacer nada más. Pero la confianza verdadera no te deja inmóvil, te impulsa, porque confiar no es pasividad, es obediencia activa. Es moverse aunque no tengas todos los detalles. Es avanzar cuando solo tienes una palabra de parte de Dios y nada más. Mira lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dio un mapa, no le dijo cuánto iba a durar el viaje,
No le mostró cómo sería el proceso. Solo le dio una orden y una promesa. Y Abraham obedeció. Eso es fe. Eso es confianza. No se quedó en casa diciendo, voy a esperar a ver si Dios me manda señales más claras. No, él se levantó, empacó y caminó hacia lo que no conocía, porque sabía en quién confiaba. Y muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros. Nos cuesta dar pasos sin tener toda la información. Queremos certeza antes de movernos. Pero en el reino de Dios, muchas veces el milagro está del otro lado del movimiento. Dios abre puertas mientras caminas, no mientras te quedas estancado en la duda. Piénsalo así. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo no porque el agua se volviera sólida, sino porque caminó mirando a Jesús. Mientras lo miraba, avanzaba. El problema fue cuando miró el viento, cuando empezó a pensar demasiado, cuando dejó que el análisis le ganara a la fe. Y ahí fue cuando se hundió. Así nos pasa a nosotros. Estamos bien mientras confiamos, pero apenas sacamos la mirada de Dios y empezamos a observar el caos, a pensar en todo lo que podría fallar, a calcular lo que no tiene sentido, comenzamos a hundirnos en nuestra propia mente. Pero Jesús no le dijo a Pedro, ¿por qué te arriesgaste? Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta? Jesús no criticó el paso, criticó la duda, porque para Dios, dar el paso es parte de la fe. La confianza en Él se demuestra en movimiento, no solo en palabras. Así que si hay algo que Dios te ha dicho, si hay una dirección clara, si en tu corazón sabes que hay un paso que debes dar, este es el momento. No sigas esperando a tener el 100% de certeza, porque a veces la fe no te da seguridad de circunstancias, pero sí te da paz en el alma. Y con esa paz, basta para avanzar. Y si te equivocas, si el paso que diste no era perfecto, ¿sabes qué? Dios no se va a ir. Él te va a redireccionar, te va a levantar, te va a enseñar algo en el camino, porque la confianza no está en que todo salga bien, sino en que, salga como salga, Dios va contigo. Así que no vivas paralizado, no vivas sobrepensando todo. No te quedes esperando que tu mente entienda lo que solo tu espíritu puede obedecer. La confianza real se mueve, da pasos, obedece, aunque tiemble, aunque dude, aunque no vea. Y en ese movimiento, en esa obediencia, Dios hace milagros, porque Él honra la fe, no el análisis. Él bendice el paso, no la excusa. 10ª parte. Cuando confiar en Dios transforma tu manera de relacionarte. Confiar en Dios no solo cambia tu interior, también transforma cómo ves a las personas. Porque cuando dejas de sobrepensar todo, cuando ya no estás constantemente imaginando lo peor, cuando decides vivir desde la paz que Dios da, comienzas a vivir con menos tensión y más gracia. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo lo que los demás piensan, no necesitas agradar a todos, no necesitas leer entre líneas cada palabra o gesto. Simplemente, sueltas el peso de tener que entenderlo todo y eliges caminar ligero. Muchas veces sobrepensar nos lleva a imaginar cosas que no son reales en nuestras relaciones. Pensamos que alguien está molesto cuando no lo está, que alguien nos está juzgando cuando solo está en silencio, que alguien nos ignora cuando en realidad está pasando por su propio proceso. Y así, nuestras conexiones se dañan no por lo que es, sino por lo que nuestra mente imagina. Pero cuando confías en Dios, aprendes a descansar también en tus vínculos, a no exigirte tanto, a no exigir tanto a los demás y a ver todo desde una perspectiva más sana. Romanos capítulo 12, verso 18, nos recuerda esto de forma directa. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Te das cuenta de lo que dice? En cuanto dependa de ti, es decir, haz tu parte, da lo mejor de ti, pero no cargues con lo que no te toca. No te mates pensando qué podrías haber dicho diferente, qué podrías haber hecho mejor, qué estaría pensando tal persona. Haz tu parte con sinceridad y luego descansa. Porque la paz con los demás no empieza con ellos, empieza contigo.
Y esa paz viene cuando tu corazón está anclado en Dios, no en la opinión ajena. Además, cuando confías en Dios, aprendes a manejar mejor las críticas, los rechazos, los malentendidos. Ya no vives con esa necesidad desesperada de aprobación. Ya no te derrumbas si alguien se aleja. Ya no te traiciona una palabra maldicha. Porque sabes quién te sostiene. Sabes quién te afirma. Sabes en quién estás parado. Y eso te da una seguridad interior que no grita, que no se impone, pero que es firme, que es serena, que es suficiente. La confianza en Dios también te ayuda a perdonar más fácil, porque entiendes que no todo depende de ti, que cada quien está librando su batalla, que muchas veces la gente hiere desde su propio dolor, y eso no justifica el daño, pero te libera de tener que cargar con él. Te permite seguir adelante sin que tu alma se quede estancada en lo que pasó. ¿Y qué pasa cuando vives así? Tus relaciones mejoran, no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás esperando perfección. Ya no te tomas todo personal. Ya no necesitas controlar cada conversación. Ya no estás buscando señales de rechazo donde no las hay. Vives desde la libertad, no desde la sospecha, desde el amor, no desde la defensa. Y eso lo cambia todo. Así que si últimamente has sentido que tus relaciones te cansan, que todo lo analizas, que vives a la defensiva o te alejas para no sufrir, tal vez no es un problema de los demás. Tal vez lo que necesitas no es alejarte de la gente, sino acercarte más a Dios. Porque cuando confías en Él, puedes mirar a los demás con más compasión, con más paciencia, con más equilibrio. Confía en que Dios también está obrando en ellos. Confía en que no tienes que entenderlo todo para tener paz. Confía en que lo que es para ti no se va a perder, y lo que se aleja también puede ser parte del plan de Dios.